teléfono sonó un martes por la mañana, justo en medio de mi ritual sagrado, café y correos electrónicos. Al ver el nombre de Linda en la pantalla, solté un suspiro. Sus llamadas nunca traían buenas noticias. Hola, Linda, dije, esforzándome por sonar tranquila. ¿Vendí la casa?, soltó de golpe, con ese tono de autosuficiencia que me ponía los nervios de punta. Los papeles ya están firmados y los nuevos dueños se mudan la próxima semana. A ver si así aprendes a respetar a tus mayores. Mi nombre es Mia Carter, y la casa de la que Linda hablaba con tanto orgullo era la misma en la que crecí, la que mi papá me dejó cuando falleció hace 2 años. O al menos, eso era lo que Linda creía. ¿La casa?, repetí, conteniendo una carcajada. ¿Te refieres a la casa de mi papá? No te hagas la tonta, Mia, sabes perfectamente de qué hablo. La casa en la que has estado viviendo gratis desde que él murió, pero eso se acabó. Encontré compradores que sí saben valorar el lugar. Di un trago pausado a mi café, recordando la reunión que tuve con el abogado de mi papá, el señor Luis, justo después del funeral. Linda no tenía ni idea de ese encuentro, ni de los documentos legales, ni de quién era realmente la dueña de la casa. Vaya, dije, fingiendo interés, ¿y estás segura de que todo es legal? Bufó, ofendida. Por supuesto que sí, yo era su esposa, la casa estaba a su nombre. Que sea su hija no significa que puedas decidir sobre todo. Tal vez la próxima vez lo pienses 2 veces antes de meterte en mis asuntos. Ahí estaba, la verdadera razón detrás de su jueguito. Hace unos meses, impedí que Linda destruyera los detalles históricos de la casa, la escalera de madera que mi papá había restaurado con sus propias manos, los vitrales que había devuelto a su esplendor original. Ella quería borrar todo rastro de su trabajo, de su historia, de él, quería lo moderno, lo impersonal, lo sin alma. Ya veo, murmuré, bueno, espero que al menos hayas conseguido un buen precio. Eso no es asunto tuyo, soltó con fastidio. Solo asegúrate de estar fuera para el próximo viernes. Los nuevos dueños están ansiosos por empezar las renovaciones. Casi podía verla sonriendo, convencida de que por fin había ganado. Si tan solo supiera. Gracias por avisarme, Linda, dije, antes de colgar. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Linda siempre me había subestimado, igual que subestimó la inteligencia de mi papá. Creía que lo sabía todo, pero no tenía idea de lo que se le venía encima. Tomé el teléfono y marqué el número del señor Luis. Mia, respondió con calidez, estaba esperando tu llamada. Lo hizo, le dije, de verdad intentó vender la casa. Escuché su risa al otro lado de la línea. ¿En serio? Esto se va a poner interesante. ¿Quieres que me encargue? Sí, por favor, y asegúrate de que los compradores sepan en qué lío se están metiendo. No quiero que terminen pagando por la estupidez de Linda. Después de colgar, caminé por la casa, mi casa, pasando la mano por las paredes que mi papá había pintado, las puertas que había arreglado, los rincones donde solíamos sentarnos a leer. Cada parte de este hogar tenía un pedazo de él. Linda se casó con mi papá cuando yo tenía 23 años. Al principio, fingió ser la madrastra perfecta, dulce, amable, preocupada por mí, pero después de la boda, su máscara se cayó, trataba de distanciarnos. Hacía comentarios sarcásticos sobre lo unidos que éramos y, poco a poco, intentaba transformar la casa en algo irreconocible. Mi papá se dio cuenta, pero para entonces su salud ya estaba en declive. Una noche, mientras Linda estaba en uno de sus infinitos tratamientos de spa, mi papá me llamó a su estudio. Mia, dijo, su voz débil pero firme, necesito que confíes en mí. Las cosas con Linda no son lo que parecen y ya hice los arreglos necesarios. Cuando llegue el momento, ve con Daniel Luis, él te explicará todo. Tuve tantas preguntas ese día, pero mi papá estaba demasiado cansado para responderlas. 2 semanas después, se fue. Y Linda no perdió el tiempo, empacó sus cosas, redecoró la casa a su gusto y se comportó como si todo le perteneciera. Pero pronto iba a descubrir la verdad. Y yo estaba ansiosa por ver su cara cuando lo hiciera. Lo que Linda no sabía era que mi papá había visto esto venir desde lejos. Cuando me reuní con el señor Luis después de su muerte, me explicó lo meticulosamente que todo había sido planeado. La casa nunca había estado solo a nombre de mi papá. A través de una serie de movimientos legales que apenas entendí, se aseguró de proteger tanto la casa, como a mí, de exactamente este tipo de situación. Mi teléfono vibró con un mensaje de Linda. Espero las llaves en mi escritorio el jueves. No lo hagas más difícil, Mia. Sonreí mientras tecleaba mi respuesta. No te preocupes, Linda, todo saldrá exactamente como debe salir. No contestó.
Seguramente pensó que ya había ganado. Pero la verdadera diversión apenas iba a comenzar, y yo tenía el mejor asiento para ver cómo su plan se hacía pedazos. Mi papá siempre decía que la paciencia era una virtud. A veces, me recordaba, lo mejor es esperar y dejar que la gente muestre su verdadera cara. Bueno, Linda había mostrado la suya. Ahora, era su turno de ver la mía. Pasé el resto de la mañana revisando fotos viejas en el estudio de mi papá. En una, aparecíamos pintando juntos la casa, los dos cubiertos de brochazos de colores y polvo de madera, riendo. Otra mostraba el jardín trasero, el que había diseñado con sus propias manos, rodeado de los rosales que plantó uno por uno. El año pasado, Linda quiso arrancarlos porque le parecían pasados de moda. La detuve entonces. Y estaba a punto de detenerla otra vez. Mi teléfono sonó. El señor Luis. Las piezas ya están en movimiento, dijo con calma. El abogado de los compradores ya fue informado. Están bastante molestos con Linda, pero agradecidos de que se enteraron antes de hacer algún pago. ¿Cuánto tardará en enterarse?, pregunté. Diría que para esta tarde. Su abogado está redactando una carta bastante contundente en este momento. ¿Quieres que esté presente cuando la reciba? Pensé por un segundo antes de negar con la cabeza. No, dije, que lo enfrente sola. Necesita entender exactamente lo que hizo. Como quieras, respondió, pero, Mía, prepárate para la tormenta. Gente como Linda no maneja bien la humillación. Tenía razón. Linda siempre necesitaba tener el control. Descubrir que había intentado vender una casa que nunca fue suya, y que había hecho el ridículo frente a compradores serios, iba a destrozarla. Y ese era el punto. El golpe llegó antes de lo esperado. Exactamente a las 3 p.m. Mi teléfono explotó con llamadas perdidas y mensajes furiosos de Linda. ¿Qué has hecho? El último mensaje estaba en mayúsculas, su enojo prácticamente traspasando la pantalla. Yo estaba sentada en el jardín, entre los rosales de mi papá, cuando su Mercedes se metió derrapando en la entrada, abrió la puerta de golpe y caminó hacia mí con pasos furiosos, aferrando en la mano lo que asumí era la carta del abogado. Maldita mocosa entrometida, chilló, perdiendo por completo su falsa amabilidad. Lo sabías todo desde el principio. Me quedé sentada, tranquila. ¿Saber qué, Linda? No te hagas la estúpida, me aventó la carta en la cara. El fideicomiso, la transferencia de propiedad, todo. Tú y ese maldito abogado lo planearon a mis espaldas. No, la corregí con calma. Papá y el señor Luis lo planearon. Yo solo seguí sus instrucciones. Su rostro se deformó en una mezcla de incredulidad y furia. Tu padre nunca me haría esto. Esto tiene que ser un error. Me puse de pie y me sacudí los jeans con tranquilidad. De hecho, dije, papá hizo exactamente esto, para protegerme y proteger la casa. Te vio venir, Linda. Sabía perfectamente lo que intentarías en cuanto él ya no estuviera. Linda dio un paso atrás, sus carísimos tacones hundiéndose un poco en el pasto húmedo. Eso no es posible, murmuró, con voz temblorosa. Él confiaba en mí, me amaba. Incliné la cabeza. ¿En serio?, pregunté suavemente. ¿O solo te dejó creer eso? Vi cómo la verdad le golpeaba el rostro, pieza por pieza. El hombre al que creyó haber engañado todo este tiempo, en realidad la había engañado a ella. La casa nunca fue realmente suya, continué. La puso en un fideicomiso años antes de conocerte. Yo soy la única beneficiaria. No tenías ningún derecho a venderla. Mientes, susurró, pero pude ver la duda en sus ojos. Revisa los registros de propiedad, dije con un encogimiento de hombros. Son públicos. Papá se aseguró de eso también. Sus manos temblaban mientras hacía un puño con la carta. Por primera vez desde que entró en mi vida, Linda estaba completamente, absolutamente indefensa, y yo no iba a dejar que lo olvidara. Los compradores están amenazando con demandarme. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto?, escupió Linda, su voz temblando de furia. Casi tan humillante como intentar echar a tu hijastra de su propia casa, repliqué sin titubear. O quizá tan humillante como fingir que te importa a alguien solo para quedarte con su dinero. Su rostro se puso pálido, como si la hubiera abofeteado. No entiendes nada sobre mi relación con tu padre, murmuró, con la voz inestable. Entiendo más de lo que crees, respondí. Papá me contó todo antes de morir, sobre el acuerdo prenupcial que te negaste a firmar, los retiros misteriosos de sus cuentas, las reuniones que tenías con otros hombres mientras él estaba en el hospital. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Él lo sabía?, susurró. Lo sabía todo, Linda, solo esperó, observó y planeó, como padre, como hija, supongo. Dio un paso atrás,
su carísimo traje ahora manchado de tierra del jardín. Esto no ha terminado, amenazó, pero su voz carecía de la confianza de antes. De hecho, sí, dije, sacando mi teléfono. He estado grabando toda esta conversación. ¿Quieres que la agregue al expediente que el señor Luis está armando sobre tu intento de vender ilegalmente una propiedad que no te pertenece? Por primera vez en su vida, Linda se quedó sin palabras, solo se quedó ahí, rodeada de los rosales de mi padre, luciendo completamente perdida. Voy a ponértelo fácil, continué, lárgate, deja la casa, déjame en paz, y, sobre todo, deja en paz la memoria de mi padre. Si intentas algo más, otro plan, otro intento de tomar lo que no es tuyo, todo saldrá a la luz, las infidelidades, el dinero, todo. No te atreverías, Siseo, eso destruiría la reputación de tu adorado padre. Sonreí, canalizando la fuerza tranquila que siempre había admirado en él. La reputación de mi padre puede soportar la verdad, Linda, la tuya. Me sostuvo la mirada por un largo momento, su mente trabajando frenéticamente. Al final, sus hombros se desplomaron y murmuró: Está bien, quédate con la casa, quédate con tu pequeña victoria, pero no creas que esto significa que ganaste. Ya gané, respondí con calma. Gané en el momento en que mi papá te vio por lo que realmente eres. Se giró y marchó furiosa hacia su coche, sus tacones hundiéndose en el césped con cada paso. Cuando se fue, noté que había dejado caer la carta del abogado en el jardín. La recogí y alicé el papel arrugado. La jerga legal era complicada, pero el mensaje era claro. Linda no tenía ningún derecho sobre la casa. Nunca lo había tenido. Su intento de venderla había sido un acto de fraude. Mi teléfono vibró con otro mensaje del señor Luis. ¿Cómo lo tomó? Más o menos como esperábamos, respondí, pero creo que ya terminó. Tu padre estaría orgulloso, escribió. Siempre decía que eras más fuerte de lo que la gente pensaba. Miré alrededor del jardín, los rosales que papá había cuidado con tanto esmero, la casa que había protegido con todo lo que tenía. Él sabía que este día llegaría. Y se había preparado para ello en formas que apenas estaba comenzando a comprender. Linda pensó que me estaba enseñando una lección sobre respeto. Pero fue ella quien aprendió una, sobre subestimar a las personas. Tanto a los vivos, como a los muertos. La carta. Las semanas después de la partida de Linda estuvieron llenas de cambios inesperados. La casa se sentía diferente, más ligera, como si un peso invisible hubiera desaparecido. Cada noche me dedicaba a restaurar los cuartos, devolviéndolos a su encanto original, deshaciendo los estragos de los intentos de modernización de Linda. Una tarde, mientras revisaba cajas en el estudio de papá, encontré una carta dirigida a mí con su inconfundible letra. El sobre estaba fechado unos días antes de su muerte. Mis manos temblaban mientras lo abría. Mi querida Libby. Si estás leyendo esto, entonces todo ha sucedido tal como lo predije. Para ahora, Linda probablemente ya intentó quedarse con la casa y descubriste el fideicomiso que hice con James. Lamento no haberte dicho todo en vida. Linda estaba demasiado atenta, y necesitaba que creyera que tenía el control. Me di cuenta de su verdadera naturaleza apenas un año después de casarnos, pero para entonces, ya era tarde. La misteriosa enfermedad que me llevó al hospital no era ningún misterio. Le pedí a James que investigara los mareos, la confusión, la debilidad progresiva. Linda estuvo agregando algo a mi té cada noche, no lo suficiente para matarme de inmediato, pero sí lo bastante para que pareciera un deterioro natural. Así que decidí jugar su juego, dejarla creer que estaba ganando. Mientras tanto, me aseguré de protegerte a ti, Libby. Quería proteger todo lo que construimos juntos. Esta casa no es solo ladrillos y madera, es nuestro legado. Cada reparación, cada restauración, cada parte de ella es un pedazo de nosotros. Sé que debió ser difícil para ti verme parecer elegirla a ella en mis últimos meses. Perdóname por eso. Necesitaba que creyera que tenía el control, para que no sospechara lo que se avecinaba. Hay algo más que debes saber. Revisa detrás del ladrillo suelto en la chimenea del estudio. Dejé algo para ti. Recuerda, la fuerza no siempre está en la confrontación. A veces, está en la paciencia, en esperar el momento correcto para actuar. Te amo, mi niña. Papá. Me quedé sentada un largo rato, con lágrimas cayendo sobre la carta. Todo tenía sentido ahora. Su frialdad en los últimos meses, sus conversaciones en secreto, sus sesiones nocturnas de té con Linda. Fui a la chimenea y encontré fácilmente el ladrillo suelto. Detrás de él, había una pequeña memoria USB y otra nota.
Muéstrale esto a la policía cuando estés lista. El dispositivo contenía vídeos de cámaras ocultas que papá había instalado. Vídeos de Linda vertiendo algo en su té, de sus reuniones con otros hombres, de llamadas telefónicas donde discutía sus planes para cuando él muriera. Él había documentado todo. Con la mano temblorosa, llamé a James. James, dije cuando contestó, encontré la carta de papá, y la memoria. Se quedó en silencio un momento. ¿Estás lista para dar el siguiente paso? Pensé en ello. La evidencia era demoledora: intento de homicidio, fraude, conspiración. Linda enfrentaría cargos graves. Aún no, respondí, vamos a guardarlo como seguro. Solo saber que lo tengo es suficiente. Tu padre dijo que responderías así, contestó, con una sonrisa en su voz. Siempre dijo que heredaste su sentido de estrategia. A la mañana siguiente, recibí un sobre del abogado de Linda. Dentro había un documento formal en el que renunciaba a cualquier reclamo sobre la casa y la herencia de mi padre. También había una nota corta. Ganaste, Olivia, me voy del estado. No tienes que preocuparte por volver a saber de mí, solo guarda lo que sabes. Linda había encontrado las cámaras. Por supuesto que las había encontrado. Pero el verdadero poder no estaba en la evidencia, sino en el simple hecho de que ella supiera que existía. Y con eso, la casa, mi hogar, y el legado de mi padre, finalmente estaban a salvo.